Bienvenidos a Diseño Humano Latinoamérica. Somos Julia y Manuel. Estamos armando una serie de videos educativos sobre esta herramienta que se llama Diseño Humano y vamos a irles contando a lo largo de esta serie de videos un poco de los conceptos básicos e importantes desde nuestra visión y desde nuestra experiencia, intentarlos comunicarlo de la forma más fácil posible para que lo puedan aplicar a su día a día. Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos muy contenta como siempre cuando se trata de hablar de diseño humano. Yo ahí estoy, la primera en la fila. Encantada de traer estos temas que me parece interesante también y que es parte de nuestro objetivo con esto que estamos creando en Diseño Humano Latinoamérica, el acercar esta herramienta a más personas. Y para ello es muy importante también presentarlo de una forma simple, ¿no? De una manera que puedas comprenderlo sin tener que estudiar más allá, sin tener que ir a ver, a verificar el libro, a tomar el curso, no simplemente que puedas eh, empezar a adentrarte, ¿no? En este experimento al que nos invita el diseño humano desde ya, ¿no? Desde lo que está presente hoy aquí para ti. Y justamente hoy, pues traemos una de las primeras cosas con las que te enfrentas en el momento en el que conoces el diseño humano, vas a sacar tu carta de diseño humano. Lo primero que te dice tu carta es tipo. Y ahí empezamos con las terminologías, ¿no? Tenemos todos ya un concepto, ¿no? Cuando decimos es que esto es un tipo, ¿no? Ya hay detrás, digamos así, algo preconcebido sobre qué significa esto. Y justamente por eso nos pareció muy interesante traer las bases, los conceptos básicos del diseño humano y pues platicarles nuestra visión, lo que nosotros hoy podemos como decir respecto a estos conceptos de una manera sencilla y basado en la experiencia. Entonces, bueno, por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué es tipo? Y para mí, lo primero que me viene cuando digo tipo es, bueno, ¿qué no es? ¿No? Porque si hablamos de cualquier herramienta de autoconocimiento, venimos muchas veces de a lo mejor, en mi caso personalmente, de una conocimiento, un pseudo conocimiento tal vez de la psicología, ¿no? Entonces como que a lo mejor lo relacionamos con eso, ¿no? Los tipos de la personalidad o cosas así. Y realmente el tipo en diseño humano no es esto, para nada. Es un concepto totalmente distinto de lo que significa tipo. Tipo en diseño humano, perdón, tipo en diseño humano te habla de la mecánica. El tipo nace de las características únicas de lo que define tu diseño humano. Los centros, los canales que se definen y que por lo tanto definen esa energía para ti, eso es esa mecánica, el resultado de esa mecánica es lo que Ra Urupu expuso, digamos así, como tipo. También quiero decir que el tipo no apareció inmediatamente en los albores del diseño humano. Fue un desarrollo posterior que justamente se hizo con la intención de hacerlo un poco más fácil de comprender. Y también es un poco una aparente contradicción, ¿no? Porque como el diseño humano nos dice, no, esto es la ciencia de la diferenciación, el diseño humano te habla de cómo eres tú diferente, cómo eres único, ¿no? Y lo primero que entiendes es, ah, bueno, hay cuatro tipos, entro en uno de estos cuatro, ¿no? ¿Cómo? O sea, me dices que soy diferente, pero lo primero que haces es meterme en una cajita que se llama tipo. Y justo por eso es importante comprender qué es el tipo, ¿no? Y desde el punto de vista del diseño humano, insisto, el tipo es el resultado de una mecánica específica que va a hacer que tú tengas acceso a la energía de una manera particular, que nos reúne, digamos así, en estos cuatro grandes grupos como seres humanos. Exacto, y cuando tenemos que hablar de tipo, y como bien decías, hablamos de centro, en diseño humano nos plantea que tenemos 9 centros energéticos en nuestro cuerpo
y en la interacción entre ellos, la energía se mueve de cierta forma y cuando se define de determinada manera, aparecen los tipos, como bien decías, Ujú, y nos plantea una forma de estar en el mundo que ya existe en nosotros. A eso ujú. vamos como en primera, o sea, de base. Esto ya existe en nosotros, es como se mueve nuestra energía en el cuerpo y no hay mucho más que eso. Así es. Y esto es muy importante, esto sí lo quiero decir. O sea, el diseño humano no busca ponerte una nueva etiqueta. Es decir, tú no eres tu tipo. El tipo es una categoría que nace para poder comprender las distintas mecánicas, las diferentes combinaciones justamente en esta definición de los centros energéticos que se dan como posibilidades dentro de la unicidad que cada uno es, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de entenderlo, no es como una etiquetita, entonces yo caigo en esa etiqueta, ¿no? Porque obviamente el tipo nos pone también dentro de esa cajita en una serie de características de cada tipo que tienen que ver con la mecánica que justamente describe esa conexión única entre esos centros, ¿no? Entonces, justamente esto que el tipo es la descripción de la mecánica de tu aura. Y cuando hablamos de aura, nuevamente, otro tema dentro del diseño humano que no es la definición que conocemos de aura per se. Cuando diseño humano habla de aura, porque cada tipo tiene una aura única y distinta, ¿sí? Por esa mecánica de la definición de los centros. Entonces también no estamos hablando del aura en términos esotéricos, estamos hablando del aura en términos mecánicos. Y esto cambia completamente el concepto de aura. Y lo importante de entender de este concepto mecánico, que parece como un poco raro, porque nosotros no nos imaginamos a nuestro cuerpo como una mecánica, pero la realidad es que es una mecánica perfecta. Y en Ujú, esto de que hablamos de aura, y cuando vamos definiendo, y es lo que vamos a hablar hoy, por eso estamos hablando de tipo, es porque verdaderamente se trae a ejemplos reales de nuestra vida diaria. Es como estamos ujú, y cómo en realidad interactuamos con el resto del mundo, de lo que va pasando. Eso existe en nosotros. El diseño humano plantea que tenemos una manera de estar aquí y ahora. y justamente eso es el aura, ¿no? O sea, el aura describe, de alguna manera, el aura no describe, sino el aura habla antes que tú digas nada con palabras de tu energía, de cómo funciona para ti la energía, ¿no? Y entonces esa energía se emana de una forma particular y esa mecánica depende también de tu tipo, es decir, el tipo puedes darte cuenta con claridad según lo que emana esa energía de cada persona en la interacción, ¿sí? De forma distinta, en eso que tú dices, ese estar, ¿no? Entonces, el diseño humano nos habla de cuatro diferentes tipos y de cuatro diferentes formas de esa energía que llamamos el aura. La energía del aura es la energía que nos rodea, esa energía que aparentemente es invisible, pero que todos la podemos sentir. Todos podemos sentir cuando una persona entra a una habitación incluso antes de verla, ¿no? Y eso es el aura, ¿sí? Insisto, desde el punto de vista mecánico, no desde el punto de vista más a lo mejor místico o esotérico del aura, ¿no? Entonces, esta diferencia, ¿sí? Que determina cómo estás, cómo es la cualidad de tu energía, ¿sí? Es de lo que nos habla el tipo. Y el diseño humano nos dice, básicamente hay cuatro tipos. Un tipo energético que es el que representa la mayor parte de las características de las cartas, digamos así, de las personas, de los humanos en este momento, 70%, que es el tipo generador, es el más abundante. Somos muchos generadores, habemos muchos. Dentro del tipo generador hay quienes además tienen un extra que es una cualidad manifestante que se añade a esa definición particular del generador que es que tienes acceso a tu energía sacral, ¿sí? Entonces ese es uno de los tipos. Antes de seguir, quiero aumentar una cosita, ¿no? También importante, ¿no? ¿Sí? Respecto al tipo, o sea, el tipo no nos habla de las especificidades de cada persona per se,
El tipo es la primera capa de información que el diseño humano te provee, pero no es la única. Si tú solo te quedas con el tipo, entonces sí, entras en esa generalización al final de cuentas, ¿no? Inevitable, digámoslo así. Entonces, por eso es que no puedes decir solamente, ay, soy generador, soy proyector, soy manifestador, soy reflector, quedarte ahí. El tipo te ayuda a adentrarte en tu experimento, sí. Un primer paso, sí lo es, definitivamente, ¿sí? Y además es una capa de conocimiento a la cual vas a volver una y otra vez, ¿no? Pero de entrada sí, es la forma de explicarle, digamos, hacia nuestra mente de manera lógica cómo estamos diseñados para funcionar en términos de cómo es nuestra energía, ¿no? Y la invitación, Otro de, perdón. perdón, y la invitación desde el diseño humano siempre es a experimentar con esta información. Y que va a Ujú. aparecer un diálogo entre la mente y lo que uno va sintiendo, lo que el cuerpo nos va diciendo y nos va contando. Cuando conocemos el tipo, podemos empezar a experimentar con las cosas que nos hacen sentir de cierta manera y a respetarla. Porque en el mundo condicionado en el que vivimos, en general, rechazamos bastante nuestro tipo. O sea, nuestra propia energía la rechazamos muchísimo, de manera hasta hoy en día el patrón está tan metido adentro que ni siquiera nos damos cuenta. Cuando escuchamos, ¿no?, la palabra tipo, y entramos como en la primera parte de nuestra carta, ¿no? Lo primero que sale, podemos empezar a recordar, a decir, ah, ok, acá aparecen destellos de luz de los lugares que me hacen sentir bien, cómodo, porque verdaderamente cuando uno contacta con su tipo y empieza a respetarlo, aparece una comodidad que es increíble. Y no es una promesa vacía lo que estoy diciendo y no es algo para decirte, no, te va a pasar eso, porque es un camino que cada uno va recorriendo, pero sí, al mismo tiempo, aparece eso como decía, esos destellos de luz que el cuerpo empieza a agradecer. Sí, y también algo interesante del tipo es que a veces lo reconocemos más claramente en el otro, porque como es justamente un aspecto de interacción en el que nos damos cuenta, ¿no? Es como puedes sentirlo muy claramente de otra persona, ¿no? O sea, puedes sentir cuando una persona es energética o no energética, ¿no? Y eso es, al final de cuentas, está basado en esto, ¿no? En esta primera capa de información que te ofrece el diseño humano, con la cual obviamente sí experimenta, ¿sí? Experimenta. Una vez que conoces esta primera parte, empieza a ver, a observar, a sentir, como dices, ¿no? Y bueno, seguimos con los tipos. Entonces, existe el primer tipo que es el generador, no el primer tipo, perdón, el tipo más abundante que es el generador o en su característica manifestante, generador manifestante, ¿no? El grupo más amplio de personas, ¿no? El mundo en el que nos movemos, su cualidad energética tiene la impronta de esta energía generadora. Vivimos en un mundo que de manera generalizada tiene mayoritariamente esta energía. Es una energía de respuesta a la vida, es una energía de disposición, de disposición a dinamizar, a mover, a generar, a hacer, ¿sí? En la vida. Luego tenemos otro de los tipos también llamados energéticos, porque es la primera capa que tenemos de división, digamos así, energéticos, no energéticos, ¿no? El segundo tipo energético, el segundo en número, que no es realmente muy numeroso, son los manifestadores. Y cuando escuchamos manifestadores, esa, por ejemplo, otra capa del lenguaje, ¿no? Hay tanto últimamente, sobre todo en el New Age, ¿no? Así de manifiesta tu verdad y tu realidad. Que cuando uno escucha, uy, manifestador, dice, sí, yo quiero ser manifestador. A ver, yo les pregunto a los manifestadores, ¿cómo es su experiencia? ¿No? Entonces, el tipo manifestador es un tipo energético, pero no de la misma manera que lo es un generador, porque la diferencia es que el manifestador está aquí para moverse muy rápido y generar, digamos así, una, y un impacto alrededor de lo que hace, que tiene una impronta muy particular, distinta, muy distinta energéticamente a la de un generador. Un manifestador tiene un aura justamente que rompe, que atraviesa, ¿no?
que pasa porque justamente necesita tener una densidad esa aura para poder atravesar el mundo material, ¿no? Por eso se llama manifestador, pero no es el manifestador desde el punto de vista de el que Claro. hace así, varita mágica y todo le sale, ¿no? No es así, Exacto, y hablando de, adentrándonos un poquito más en el tipo, y como les hablábamos de aura, el aura del generador es abierta y es envolvente, y eso genera una presencia diferente. El aura de un totalmente manifestador es repele y es cerrada. cerrada. Ujú, Entonces ahí vemos dos formas distintas, o sea, dos seres humanos distintos con tipos diferentes que interactúan entre sí y que tienen formas distintas de estar sí, presente. Y esa ujú, información, por eso es como la primera capa, nos ayuda a entendernos, como yo les comentaba hoy, esto de cuando contactamos con el tipo y empezamos a escuchar nuestro cuerpo desde ese lugar, esto de sentir responder a la vida, una aura abierta y envolvente, la del generador, que es el que hace, hace explícitamente muchísimo, y el manifestador, ujú, que es el que inicia. Y su aura es totalmente ujú, distinta, es mucho más cerrada. así es. Y justamente, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta cómo, a pesar de que son conceptos y digamos así categorías, a la vez hay una diferenciación, ¿no? Porque estos son dos tipos energéticos. Tú podrías decir, ah, pues son energéticos, sí, pero de una forma completamente diferente, ¿sí? La presencia y la cualidad energética de un generador es como es como una, bueno, como yo lo he escuchado ser descrito, porque yo soy generadora y no lo puedo saber igual, ¿no? Exacto. Es como un avispero, como una colmena de abejas, ¿no? Es como un bzzz, todo el tiempo, constante. ¿Por qué? Porque justamente estamos en constante respuesta y tenemos energía disponible, ¿no? Y eso es lo que caracteriza a ese tipo energético generador. Mientras que un manifestador, su aura justamente entra, atraviesa, impacta, informa, abre camino y luego, y entonces es una energía totalmente distinta, son dos cualidades energéticas totalmente diferentes, ¿no? Y Y, este tipo de diferencias son las que te ayudan a enriquecer tu experimento cuando recién llegas al diseño humano. y es muy importante decir también que no hay una mejor que otra, son Ah, solamente no. diferentes, porque capaz que a nivel mental podemos decir, bueno, pero si me dice manifestador y mi aura es cerrada y repele, ahí dice, ah, Sí, está sí, a mal. veces el lenguaje del diseño humano es un poco fuerte, ¿no? Es como una aura Exacto. cerrada y repelente. Exacto, Sí. y no es desde un nivel, no estamos hablando de un nivel mental. Los manifestadores Ujú. son tan amorosos como cualquier persona en el mundo. Su aura es distinta, trabaja distinto su cuerpo, y por eso es importante entendernos en ese lugar para cada manifestador, escuchar que eso que vive es muy importante de escucharlo y que no tiene nada de malo, porque verdaderamente no es tipo, es solamente un concepto que nos ayuda a contactar. Y justamente también otra de las metáforas que se usan para describir los tipos son como tipos de motores diferentes, ¿no? O sea, un generador es ese motorcito que te lleva a largo plazo, que 12 horas de viaje y ahí sigue, ¿no? Así, hasta aburrido, hasta que te duermes, te arrulla. Un manifestador no, es el arrancón, es el empuje, ¿sí? Y luego para, ¿sí? O baja de revoluciones. Entonces, eso también es una metáfora interesante a veces de traer, porque son formas en las que nos relacionamos con esta información que nos pueden ayudar a verlo en ejemplos reales, ¿no? Así de la vida cotidiana. Y bueno, tenemos también otra parte, digamos así, de tipos que son los tipos no energéticos, que también son sumamente interesantes, ¿no? Porque aquí es donde justamente encontramos
un aspecto de la energía que muchas veces dentro de lo condicionado le cuesta mucho trabajo ese estar en su naturalidad, porque vivimos en un mundo esencialmente generador, esencialmente energético. Entonces, los dos tipos no energéticos, que son los proyectores, que dentro de los tipos energéticos es bastante abundante, digamos así, y los reflectores, ¿sí? Son, eh, digamos, no es tan fácil la trayectoria, no es tan fácil de relacionarte con esto de no energético, ¿no? Cuando una persona, un proyector, escucha esto por primera vez, muchas veces la reacción es como, como que soy no energético. A ver, ¿cómo que me vienes a decir que no inicie, que todo lo que dice el tipo proyector, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere el diseño humano cuando dice no energético? Se refiere a que no hay en esa persona una fuente sustentable de energía a la cual tienes acceso todo el tiempo, 24/7, ¿sí? Y eso marca una diferencia enorme en tu energía y en tu aura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que el tipo nos quiere decir es, hay una manera única, ¿sí? De cada uno de estar y de generar una energía que emana y una energía que absorbe, que esa es otra de las cosas interesantes también de cada tipo, ¿no? Y en el caso de los no energéticos, digamos, justamente esa es su marca mayor, que son tipos que es más lo que absorben y amplifican que lo que a lo mejor están emanando con claridad a nivel energético desde su aura, ¿no? El aura de un proyector, que está, es uno de los tipos no energéticos, pero el más numeroso dentro de los no energéticos, es un aura enfocada. Es un aura que tiene como una cualidad de rayo láser. Se enfoca con mucha claridad. Y eso lo sentimos. Tan es así que cuando tú conoces un proyector, te deja un impacto muy profundo su aura, a veces sin siquiera tener una interacción clara, ¿no? ¿No? O sea, ni siquiera es que tuviste una conversación muy trascendental, ¿no? A lo mejor te dio la hora en el metro, ¿no? Pero tú puedes sentir esa aura que se enfoca, ¿sí? Y que de alguna manera penetra en el aura del otro, y eso hace una diferencia enorme energéticamente, ¿no? Entonces, el tipo proyector tiene también como su función. Cada tipo tiene una función distinta en esta interacción. Y la función del proyector es justamente en esa capacidad de enfocar y de ver con claridad, guiar la energía. ¿La energía de quién? De estos generadores que tienen mucha energía y a veces la desperdician. Entonces, esta capacidad de guía aparece en el proyector cuando que ya existe en el proyector desde siempre. En general no se respeta, porque el proyector quiere ser generador, quiere estar en el mundo este de 9 a 9 laburando a full, entonces está siempre agotado o enfermo, no contacta con su límite. Cuando escucha un proyector su diseño y empieza a conectar con que no es holgazán, solo maneja la energía de forma distinta. ¿Y por qué esta aura enfocada? Cómo labura esta aura enfocada, es entendiendo los procesos y ayudar a guiarlos. Entonces, vamos a ver mucho en los proyectores que se enfocan en hacer una vez las cosas o dos veces las cosas hasta que aprenden a hacerlas y después son muy buenos señalando, ah, ok, no, esto se puede hacer de mejor así, esto va para acá. Se enfoca de esa manera y ayuda a los energéticos desde ese lugar, desde guía. Entonces, en esto de hablar de los tipos, también nos ayuda a entender nuestros roles en comparación con el de los otros y nuestro lugar acá en donde uno está, respetando la energía del cuerpo más allá del energético, no energético, es como respetando el cansancio, no hay cansancio, cómo esto empieza a cambiar cuando un proyector escucha su diseño, que empieza a respetar eso del descanso. Necesita un descanso distinto,
Pero no Ujú. porque no tenga ganas de hacer las cosas, que a veces se traduce de esa manera, sino porque funciona diferente. Y el descanso se vuelve casi que mucho más importante que el hacer, que el estar en movimiento. Sí, y otra cosa interesante de los tipos es que también hay como una evolución, digamos así, ¿no? Los tipos corresponden también a una evolución. Y el tipo proyector es un tipo bastante nuevo, porque corresponde justamente a una época en la que la humanidad ya no necesita estar constantemente produciendo para poderse sostener. O sea, ya vivimos en una época en la que, o sea, no tienes que estar todo el tiempo haciendo, cocinando, perdón, no cocinando, no, cultivando, cuidando a los animales, ¿no? Para simplemente poder comer, o sea, para el día a día. Hemos atravesado ya esa primera etapa como humanidad y estamos en un momento en el que hay otro desarrollo. El tiempo y la energía que tenemos disponible se enfoca para otras actividades, ¿no? También. Y ahí es donde entra el tipo proyecto, ¿no? Y es como, claro, cuando lo puedes ver así evolutivamente, también adquiere otra profundidad la noción de tipo, ¿no? Y luego hablamos del tipo más raro, el tipo más poco, del que hay muy pocos ejemplares y de hecho del que a mí personalmente me resulta mucho más interesante conocer cada vez más, porque también dentro de lo que dejó como información Raoul Hu, es el tipo del que menos se habla, del que menos información tenemos, que son los reflectores. Es además un tipo que de entrada es diferente por el hecho mismo de que los tres tipos anteriores, es decir, el manifestador, el generador y el proyector, son tipos solares, mientras que el tipo reflector es un tipo lunar. Entonces, ya desde el vamos se establece una diferenciación enorme. Y luego seguimos con el hecho de que estamos hablando de que si vamos a la mecánica, un reflector no tiene ningún centro definido. Es decir, no conforma parte de su mecánica ningún canal completo. Son solamente puertas, puertas que están ahí activadas en un diseño que no tiene una definición fija en ninguno de sus centros. Y esto genera un aura totalmente diferente. Y ahí Genera un aura que toma muestra, ¿no? Y ahí lo que vemos en una lectura para un reflector, lo primero que ve en general lo que pasa es que como tenemos centros definidos y centros sin definir, lo primero que siente una persona es que dice, ve un centro sin definir y dice, ese es mi problema. Ay, no, tengo muchos centros sin definir. Entonces, un reflector es todo blanco, no hay ni uno definido. Y ahí es como pánico. Entonces es como que se siente que es mucho más vulnerable, como que en realidad no tiene fuerza. Todas estas cosas que la mente aparece ahí. Y la realidad es que a nivel de aura, su aura es totalmente distinta y súper fuerte. Porque es un aura de teflón. Porque lo que hace es probar las energías de los espacios, de las personas. Y está en constante apertura a mirar lo que va pasando y sentirlo en el cuerpo. Eso genera Ujú. un condimento súper distinto y también una disponibilidad diferente. Y por eso es que no hablamos de que sean más vulnerables, es solamente diferente. No hay un tipo mejor que otro, no hay una energía mejor que otra, no hay un diseño mejor que otro. Lo vamos a decir una y otra vez en todos estos videos porque creo que para mí es muy importante entenderlo para que todos abracemos nuestra unicidad. Y algo también muy importante del tipo es entender la ventaja que te genera el conocer esto de ti y no verlo como dónde está el problema o cuál es mi desventaja. Yo recuerdo que cuando yo conocí mi diseño y escuché, eres una generadora, mi primera reacción fue de desilusión, porque fue como, o sea, soy parte del 70% de la humanidad, o sea, soy una más de la bola. Eso fue lo primero que sentí. ¿Desde dónde estaba yo observando esto y lo interpreté de esa manera? Desde los conceptos que ya traía condicionados, ¿no? De
si me están diciendo que me van a decir lo que me hace diferente y lo primero que me dicen es que soy parte de un montón de otra gente que son los más comunes, mi mente inmediatamente se quejó, así como que, ¿cómo? ¿No? Entonces, tu tipo no es tu desventaja, es exactamente lo contrario. Y justamente por eso, o sea, no es como hay un tipo mejor que el otro, hay es mejor ser manifestador, porque entonces todo se me da muy fácil y manifiesto todo lo que quiero. No, es mejor ser proyector, porque entonces puedo guiar y ver con claridad a los otros y entonces puedo entender mejor cómo es el mundo. Y no, es mejor ser reflector, porque entonces soy original, diferente, único, el unicornio, ¿no? El 1% de la No, población. exacto, no hay uno mejor que otro, porque además realmente lo interesante aquí es entender que el tipo es simplemente una primera capa de información que también a la vez es una capa que condensa, es decir, resume, ¿no? Muchas de las características más importantes, ¿no? De tu diseño humano. Pero en realidad a lo que apunta es a que podamos comprender cómo interactuamos, a que seamos más conscientes de la cualidad de nuestra energía, ¿sí? Que eso es a lo que apunta el tipo. Esta es la mecánica de una persona que tiene definido un sacral, esta es la mecánica de una persona que tiene definición de garganta junto a un motor, esta es la definición de una persona que no tiene definido directamente un motor con garganta, sino que tiene estos dos centros por acá definidos o estos otros y no tiene acceso a su energía sacral todo el tiempo. O esta es la definición de alguien que no tiene ningún centro definido. Y eso es a lo que apunta el tipo, es simple mecánica. Y insisto con la palabra mecánica, que sé que también a lo mejor se puede interpretar distinto, ¿no? Pero a lo que apunta el tipo en última instancia es a cómo la vida interactúa, cómo tú, digamos así, estás diseñado para interactuar con la vida y cómo permites y de qué manera permeas justamente ese encuentro, cómo te encuentra la vida a ti, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ¿no? Que creo que traemos hoy, a comprender el tipo desde este lugar, ¿no? Desde un lugar, no de una etiqueta, no de una cosa que me limita entonces ahora soy solo esto, ¿no? Tú no eres tu tipo describe simplemente una mecánica de la energía que es con la que tú has nacido porque eres un ser único que viene a cumplir un rol único en este mundo, ¿sí? Pero que te ayuda a entender la manera en la que interactúas, la manera en la que la vida te encuentra y la manera en la que tú te encuentras con la vida. El tipo, como primera capa de información, nos habla de esto, ¿no? Es una mecánica de la forma en la que está tu definición, ¿no? En la que tienes esta impronta que define en ti algunos centros energéticos que se conectan de una forma única y eso genera tu tipo. Pero el tipo además tiene un montón de otros desarrollos. El primero, obviamente, y que no se puede separar, que es la estrategia. Cada tipo tiene una estrategia. De eso vamos a hablar en otros videos. Así que síguenos porque vamos a ir poco a poco armando en este canal toda la información básica que a lo mejor necesitas o que te trae curiosidad cuando por primera vez te encuentras con tu diseño humano. Vamos a ir hablando de la estrategia, vamos a ir hablando de cada uno de los tipos de forma más profunda, como nosotros lo vivimos desde nuestra mirada y obviamente desde lo que experimentamos en nuestro propio diseño y en nuestro propio tipo. No pretendemos eh, hablar de otros tipos como si esa fuera nuestra experiencia, solo podemos hablar desde la experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, eso. Exactamente, los esperamos en nuestros próximos videos. Suscríbanse al canal Diseño Humano Latinoamérica. Esperemos que les ayude mucho esta información que a nosotros nos encanta compartirles. Chao. Gracias, chao.